Daros la bienvenida aquí. Es un placer, Mariana, tenerte aquí. Es un verdadero lujo. Mariana es una de las grandes poetas mexicanas de su generación, con una poesía muy original, muy profunda, de esas que te van como clavando puñales en el alma y que te hacen reflexionar y sentir. También, Natalia, bienvenida. Encantados de que estés aquí, en que es tu casa, como siempre desde hace muchos años, y no voy a molestaros más. Estamos en el Festival Lea, empezando nuestra segunda semana del Festival Lea, que está siendo absolutamente apasionante, que es el primer año que estoy aquí durante el festival, y bueno, es un esfuerzo monumental que hace sobre todo Adriana, que no sé dónde está, que estaba hace un momento aquí, ahora volverá, y que realmente reúne a una cantidad enorme de escritores en diferentes lugares. Tenemos este año más de 75 actividades en 7 ciudades, una locura. Pero bueno, ya estamos pasando ahora al Ecuador, contigo pasamos el Ecuador y comenzamos ya la segunda semana, que va a ser igual, por lo menos igual de buena que la primera. Yo fíjate que mirando hoy unos poemas tuyos, justo estaba viendo este cielo plomizo y me voy a permitir leer 2 líneas, 2 versos, no te quito nada, pero me pareció un precioso poema que dice: miro a través de la ventana, el viento en cielo plomizo aguarda el caer de la tarde. Mis árboles, un día nos internamos en la sierra, árboles y nubes, cielo y árboles, un lago quieto, vence el sigilo del miedo. Gracias. Ahí les dejo. Con eso les dejo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muy buenas tardes. También de nuestra parte agradecemos la invitación a participar nuevamente en el Festival Lea en su 15ª edición, y también al Instituto Cervantes, que nos ha abierto las puertas de manera tan acogedora y generosa. Bien, vamos a presentar una, llamémosle, charla con Mariana Bernardes, que como ya se sabe, es una de las grandes poetas que tenemos en la actualidad en México. Mariana Bernardes es, aparte de poeta, escritora, ensayista y académica. Ella tiene una formación de literatura y de filosofía que ha realizado en la Universidad Iberoamericana, en la cual también colabora. Pero su obra y su proyección académica también va hacia programas de radio, en donde ha participado en el Radio UNAM, básicamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha dado conferencias en ferias de libro muy importantes, como la FIL de Guadalajara, la de minería, y la de minería, que es también la más importante feria de la Ciudad de México, y que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Digamos que en el año 2020 obtuvo una mención honorífica en única del Fuentes Mares por el libro Aliento, que se publicó en 2017, si no me equivoco, y es además integrante del sistema de creadores, que es también una distinción muy importante en México. Mariana Bernardes tiene una visión filosófica de la vida, aparte de su visión poética, y está muy relacionada con el pensamiento de María Zambrano. De María Zambrano. Parece que allá hay una coincidencia en las ideas de María Zambrano, y yo quisiera empezar por allí, que nos expliques cómo surgió tu interés por la obra de María Zambrano y cómo fue tu identificación con su obra,
Y además quisiera saber si algo de tus raíces españolas te acercan también por alguna razón a la personalidad y a la obra de María Zambrano. Bueno, antes de contestar esta pregunta, tengo que decir que estoy muy emocionada. Agradezco muchísimo las palabras de Pilar, de Natalia. Agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Es un lujo cuando uno escribe tener público de este tipo. También quiero agradecer la presencia del embajador. Muchísimas gracias, y de su esposa. Muchísimas gracias por esta atención y esta fineza hacia todos nosotros, el asistir a esta charla. Y voy a tratar de ser breve en lo de María Zambrano, porque María Zambrano pues fue una pasión en mi vida de más de 10 años. Todo empezó porque yo quería hacer mi tesis de maestría de María Zambrano, pero entonces, como era el posgrado de literatura, me decían, no, ella es filósofa, no puedes hacer. Entonces terminé haciendo una tesis sobre Miguel Hernández, pero cuando terminé el doctorado dije, yo quiero hacer mi doctorado de María Zambrano, ¿cómo de que no? Y pues después de mucho batallar me aceptaron hacer la tesis de doctorado, y a los 3 meses la persona que me dirigía la tesis murió fulminantemente con un cáncer. Y entonces Ramón Xirau, que pues es parte del exilio español y fue un hombre muy importante y seguirá siendo muy importante su obra, miembro del Colegio Nacional, fundador de los institutos de investigación de la UNAM, entre muchísimas otras cosas, y con el que tuve una relación temprana. Cuando fue el aniversario de sus 75 años en Casa del Poeta, pues yo fui con él, ¿no? Y de repente se me queda viendo y me dice, pero, me decía niña, pero niña, ¿qué te pasa a ti? Y entonces yo le dije, pues nada, es que se me ha muerto mi director de tesis y ahora nadie quiere dirigirme la tesis. Pero no hay ningún problema, te la dirijo yo. Y la realidad fue un gozo, porque trabajamos 1 año y medio y yo ya llevaba 8 años leyéndola, ¿no? Y por supuesto que te influencia, porque es un pensamiento prístino, consolador, que responde a las necesidades de su tiempo, porque tiene una visión de vanguardia de lo que tiene que ser a través de la razón poética. Y por supuesto había en el ambiente no solamente ella, ¿no?, sino también la parte de Ramón Xirau, Arturo Souto, Enrique de Rivas. O sea, María Zambrano me abrió las puertas a un grupo de gente del exilio español con el que yo no había tenido trato, porque aún siendo mi familia parte del exilio español, eran cosas de las que no se hablaban. Entonces, yo ya no me considero una especialista en María Zambrano, porque la memoria es una desgraciada, pero me considero una ávida lectora de María Zambrano. Yo siempre tengo un libro de María Zambrano cerca, a la mano, cualquiera, ¿no? Es alguien que de alguna manera me sosiega, me da una claridad en el pensamiento, me da una claridad para la vida. Y siempre que doy clases, introduzco algún ensayo maravilloso sobre ella, ¿no? Tiene una frase que para mí fue muy importante en Notas a un método, que dice que el problema no es que se hubiera lanzado la primera pregunta, ¿no?, sino que no nos contaron que miraron para hacer la pregunta. Y eso ya hace que cambie tu perspectiva, y empieces a encontrar que el lugar común es común porque es maravilloso, porque es extraordinario, y es tan extraordinario que todos lo tomamos para hacer la vida. Entonces, sí, María Zambrano fue, será y siempre un gran amor en mi vida, extraordinario. Muy bien, yo quisiera preguntarte también, a ti como poeta, ¿cómo surge el poema? ¿De dónde surge? ¿Puede surgir de algo visual? ¿Puede surgir de una charla? ¿Puede surgir de la memoria? ¿O puede surgir de un sueño? Puede surgir de todo eso y un poco más. Nunca sabes en realidad qué es lo que va a disparar un poema. Nunca sabes. Hace poco un amigo, que es Luis Chumacero, me mandó una imagen
que es una anunciación, y llega el ángel a anunciarle a la Virgen, ¿no? Que va a ser bendecida por el Espíritu Santo. Y la Virgen no le está haciendo caso porque está leyendo. Me pareció algo extraordinario. Y se me quedó eso, y eso después de muchos meses disparó un poema, ¿no? Que se volvió un poema de largo aliento. Nunca sabes. Yo tuve una etapa, precisamente cuando estaba haciendo la tesis de María Zambrano, que la poesía quedó completamente relegada. Y obviamente hubo un cambio de casa. Y entonces, cuando entré a la casa de mis padres, ¿no? Para ayudar en la mudanza, entré y entonces estaban todas las puertas abiertas. Y este es un piso 29. Y entonces en el pretil de la ventana se paró un águila y extendió las alas. Y yo dije, ¿pero a dónde han venido a vivir mis papás, no? Pero lo gracioso de eso es que yo me quedé con ellos un par de semanas, y una mañana muy temprano, serían 4:30, 5 de la mañana, me despertó el poema y escribí un libro que precisamente le he traído a Pilar, que se llama Liturgia de Águilas, porque las águilas sobrevolaban, ¿no? Porque era un piso 29 y al lado hay un barranco, ¿no? Y eso fue una imagen fortísima que me disparó el escribir este poema. Pero nunca sabes, en realidad nunca sabes, y es una alegría cuando te visita la poesía. Muy bien. ¿A quién consideras como tu mentor, como tu maestro en la poesía? Esa es una respuesta muy difícil, porque yo he corrido con muy buena suerte. Y he corrido con muy buena suerte porque las personas con las que yo crecí, con las que yo me eduqué, fueron personas como Ramón Xirau, Raúl Renán, Arturo Souto, en fin, ¿no? Gente pues digamos, de un nivel muy alto. Dolores Castro, ¿no? Y eso fue un privilegio porque de alguna manera el conocimiento y la sabiduría que ellos tienen y tenían sobre la poesía fue algo que se permeó. Pude trabajar con ellos poesía, no meramente tallarear, sino de veras trabajar poesía. A veces me cuesta mucho trabajo decir, este es mi mentor. No, fueron distintas etapas y tuve el privilegio de estar con estas personas. Pero sí, quiero responder otra cosa brevemente, porque ayer me preguntaba Natalia, ¿y cómo empezó todo esto? Entonces yo le dije, todo empezó por un castigo en casa. Y entonces no me dejaron ir a una fiesta y me quedé en la casa y no tenía ganas de leer y estaba aburridísima. Y encontré el control de la televisión, porque por supuesto en el castigo no estaba incluida la televisión fuera, ¿no? Y entonces me acuerdo que prendí la televisión y es un canal cultural, Canal 11, y estaba Rafael Alberti, y Rafael Alberti empezó a recitar el poema Canción 8. Yo tenía 10 años. Y después de que oí ese poema dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y entonces nos fuimos de vacaciones y yo tomé las obras completas. Y mi papá nada más me miraba, porque toda la familia es de científicos, menos yo, de médicos, desde varias generaciones. Y mi padre me miraba, ¿no? Diciendo, a ver con qué sale esta niña, ¿no? Y nos fuimos de vacaciones a un lugar que es junto al mar, y yo me leí la obra completa de Rafael Alberti hasta que encontré ese poema. Y yo dije, esto es mi matria y mi patria, el lenguaje. Aquí quiero estar. Maravilloso. Ahora, dime si han tenido influencia también otros poetas españoles, en particular los del destierro. Por supuesto, por supuesto. También tuve el privilegio de escuchar a Pedro Garfias. Hombre, un poeta excepcional. Yo creo que el punto aquí con la poesía es entender que todo el tiempo estás dialogando con muchísimos poetas. Y cada poeta es un descubrimiento. Y luego es muy difícil como decir ¿no? Tuve una etapa donde leí a Pedro Salinas de cabo a rabo, a Miguel Hernández, por supuesto, de cabo a rabo, pero también están la literatura mexicana, que tiene poetas extraordinarios, magníficos, ¿no? Estoy pensando en Villaurrutia o Novo o Gorostiza
o Paz, o Rosario Castellanos, y bueno, podemos, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que, pues, en mis primeras lecturas, por supuesto, las primeras lecturas, lo que había de poesía en casa, era gente como León Felipe, Pedro Salinas, Machado, ¿no? Porque esos eran los libros que había en casa, que eran también y una García bendición. Lorca. Y García Lorca, por supuesto. Mi abuela recitándome el Café de Chinitas, ¿no? Muy chiquita. Muy bien, yo te voy a mencionar algunos poetas mexicanos, algunos lejanos para ti en generaciones, pero me gustaría que comentaras alguna palabra de algo que te puedan haber dejado o que te pueda haber dejado alguno de ellos. Tú me interrumpes, yo te digo López Velarde. Ay, por supuesto, Suave Patria. Maravilloso, es uno de nuestros pilares en la poesía. Bueno, todo López Velarde es extraordinario, pero Suave Patria es maravilloso. Yo solo canté exquisita particular. Gracias, Arturo. Es que contamos con la presencia de un gran actor aquí. Sí. Podríamos invitarlo a que declamara algo. Pero por lo pronto vamos a continuar con Mariana para que nos diga qué le inspira o qué le ha dejado a alguno de ellos. Por ejemplo, Manuel José Otón. Ah, también magnífico. En la parte de los poemas, un poco de corte religioso, ¿no? Y también este juego con el modernismo, maravilloso también. Ajá. Amado Nervo. Ese, la realidad, no me fascinó cuando lo leí, pero últimamente lo estoy releyendo y ya me fascina. Porque también eso es un poco lo que pasa con la poesía, ¿no? Entre más lees poesía, más lees poesía, mejor la lees, más la aprecias. Y yo tengo que confesar que yo leí Amado Nervo de 12 años. No es lo mismo leer Amado Nervo a los 12 años que ahora que han pasado muchísimos años, ¿no? Tienes otros ojos. Claro. Salvador Novo. Bueno, la ironía de Salvador Novo. Es que, bueno, Salvador Novo fue alguien, también un personaje extraordinario, porque no solamente fue poeta, ¿no? Fue un animador cultural, y el humor de Salvador Novo... Cáustico. Maravilloso, de veras, extraordinario. José Gorostiza. Pues Muerte sin fin, ¿no? Maravilloso. Que también es uno de los poemas más hermosos que se han escrito en el siglo XX. Carlos Pellicer. Bueno, pues es que, digo, me está mencionando gente que es, ¿no? Acabamos de estar en las jornadas pellicerianas. Son poetas que, bueno, afortunadamente son extraordinarios y son nuestros. Y Octavio de todos. Paz. Ladera Este me fascina. Y Piedra del Sol. Muy bien. Ahora yo quisiera que mencionaras a poetas contemporáneos tuyos con los que te identificas. Híjole, eso es como sacar el diccionario y decirte muchísimos nombres. De veras, yo te diría que a bote pronto, gente que me gusta mucho como escribe: Hernán Bravo Varela, Claudio Hernández del Vallerispe, Carmen Nosal, Encia Verducci, Edna Ponte, Jenny Ace, Elsa Cross, pero Elsa no es de mi generación. No es tu generación. No es mi generación. Esa es la mía. Elsa es extraordinaria también. También, bueno, Dolores Castro, para mí, es de veras una de las grandes voces, muy amiga de Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, Vicente Queirarte, Bernardo Ruiz. O sea, la realidad es que en México se escribe mucha poesía y de muchísima calidad, y hay mucho empuje y hay mucha discusión en las tendencias actuales, pero es algo que está vivo y yo creo que es muy esperanzador eso. Y la poesía de Rosario Castellanos, ¿consideras tú que dentro de su poesía se puede considerar como una precursora del movimiento feminista o no? Pues yo creo que Rosario Castellanos va más allá de todo lo que nos podamos imaginar. Hay un poema en especial que me parece fantástico, que es Lamentación de Dido. Yo también creo, así como Muerte sin fin es un poema emblemático, Lamentación de Dido de Rosario Castellanos
también es un poema emblemático. Yo creo que era una persona muy consciente de su situación, de sus circunstancias, de lo que podía y no podía hacer. Y creo que abrió la puerta para muchísimas cosas. Y muy honesta, ¿no? Muy abierta, muy transparente. Sí. ¿Te parece? Sí, con una personalidad avasalladora. Sí, avasalladora, de acuerdo. Bueno, yo quisiera que hablaras un poco más en lo personal. ¿Qué es lo que a ti te llena más cuando escribes poesía? ¿Qué es lo que me llena más? Pues es el poema, ¿no? El poema mismo. El poema mismo. Me parece, bueno, para empezar, yo escribo con pluma fuente. Y entonces hay una sensorialidad para mí en la escritura. Es como dibujar y tú te vas dejando llevar por el trazo. Siempre desde niña me pareció asombroso esta cuestión de cómo algo que está en tu cabeza, que es tan abstracto, puede traducirse a través del brazo y la mano en palabras. Eso siempre me ha parecido un misterio y una fascinación. Y cuando uno escribe un poema, la realidad es que vas viendo, hay como un desdoblamiento interior, porque hay esta atención extraordinaria, extrema, para poder recibir y dar lo que estás viendo y sintiendo bajo un momento de gran asombro. Y en ese desdoblamiento tú te ves a ti mismo escribir. Y entonces ya no sabes en realidad quién está escribiendo qué. No sabes si la escritura te está escribiendo a ti, tú estás escribiendo. Lo que sí es que está siendo atravesado por el lenguaje. Ajá, ahora con esa explicación que nos das, me da la impresión de que tu pensamiento filosófico tiene mucho que ver en la inspiración poética. Lo que me ha permitido la formación filosófica es tener un gran respeto por la poesía. Asombrarme más de lo que es la poesía. Y lo que me ha permitido en un momento dado la filosofía, además de sostener el asombro y la atención, fue entender que un poema lo que hace es fracturar la temporalidad. Y entonces tú lo que estás abordando es el concepto del instante, que es un destello, que es un deslumbramiento. Es a veces lo efímero del fluir y la contradicción y la paradoja del instante que se vuelve perdurable, que se vuelve una duración. Dolores Castro tiene una pregunta retórica que da inicio a un poema maravilloso que dice: ¿qué es lo vivido? Ese es el punto, ¿no? ¿Dónde queda lo que vamos viviendo? O sea, ¿seguimos siendo los mismos de cuando teníamos 3 años ahora? Pues no, pero sí. Entonces este no, pero sí, ya es una antítesis, es una paradoja. Y en la poesía eso es posible y eso es necesario. Y la filosofía lo que me enseñó fue entender que esas paradojas, esas antítesis, esas contradicciones, esa tensión del lenguaje era, digamos, el suelo fértil de la poesía. Muy bien. Ahora yo quisiera comentarte lo siguiente. Yo veo que hay como varias capas en algunos de tus poemas que se pueden penetrar. Digamos que hay una profundidad, por eso hablaba de la filosofía, porque no es nada más lo que estás viendo, sino detrás hay varias capas. Y eso me recuerda a Odiseas Elitis, porque Odiseas Elitis hablaba de la transparencia. Él es un adorador del sol y decía que la poesía atraviesa hasta el infinito. Entonces tú puedes ver detrás esa luz que va y te lleva hasta el infinito. Y a mí me pasa en cierta medida, aunque no tenga relación la temática, a veces leyéndote, y incluso te lo he dicho, tiene una profundidad que te deja siempre una tarea. Y entonces, no importa si uno interpretó lo que tú querías decir, pero lo que yo veo me dice mucho al interpretarlo.
Bueno, entonces, por otra parte, aparece la naturaleza en tus poemas, diferentes cosas, como por ejemplo el tiempo, el cielo, plomizo, en fin, la amenaza de la lluvia, etcétera. ¿Cuáles son los temas de la naturaleza que más te atraen? Voy a hacer una pequeña vuelta. Ajá. Que esto es un poco cuando enseño a leer un poema, lo que trato de explicarles a las personas que tienen la generosidad de venir a mis talleres. Yo les digo que un verso es como un barco, ¿no? Que se mueve en el blanco del papel, que es como un océano. Y ahí tú tienes que jugar con el ritmo. Pero eso todo se posibilita porque tú, cuando trabajas con el lenguaje, lo que estás buscando es tensarlo, llevarlo al extremo, porque tú lo que estás viviendo es una experiencia poética que es una experiencia de límite. Cuando tú tensas, entonces lo que haces es abrir un espacio. Entonces, lo que estás haciendo al abrir ese espacio es, imagínate un patinador que va de un lado a otro, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo con lenguaje es que el lenguaje en esa tensión baile y vaya de un extremo a otro, y entonces lo que vas produciendo son distintas capas de sentido múltiple, porque lo que estás haciendo es que lo otro sea lo mismo y lo mismo sea lo otro. Esto es lo que yo concibo como blanco activo. Y un poema tiene que sostenerse en ese blanco activo para poder sostener la polisemia. Si no tienes eso, entonces lo que tienes es un poema narrativo que se vuelve muy lineal en su discurso. No digo que eso esté bien o que esté mal, o sea, eso es un poco el efecto. Entonces, para mí es importante este abordaje de lo del poema y, por supuesto, el trabajo dentro del poema para pulir lo más posible el lenguaje y que sea lo más transparente. Y la cuestión fundamental es que cuando el lector lee el poema, y no solamente mi poesía, sino cualquier poema, en realidad las palabras lo están leyendo a él. Hay un principio de complicidad y entonces el lector se mueve con el poema, porque el poema funciona por conmoción, te conmueve, te mueves con él, por eso te atraviesa. Cuando tú entras a la poesía con la cabeza, es como entrar con las rodillas tronadas, para que quede claro. Tú lo que necesitas es dejarte llevar por el poema y permitirte bailar con el poema. No vas a entender nada, vas a salir mareadísimo, pero es una experiencia fascinante, extática, plena, gozosa, aunque estés leyendo un poema como Muerte sin fin, ¿no? Que es tremendo. Y esto al final se va traduciendo a que en esta tensión del lenguaje lo que acabas haciendo es jugar con la red simbólica que a su vez se manifiesta en una red metafórica. Las palabras no andan sueltas. Cuando tú agarras un poema y tomas una palabra, esa palabra es como una red de pescador. Entonces vas jalando un símbolo y el otro símbolo va jalando. Entonces hay constelaciones simbólicas que tú las traduces en metáforas y cuando tú empiezas a leer la metáfora y actuar la metáfora y permitir que la metáfora actúe en ti, está esta red simbólica. Ese es, ¿no? Y eso es lo que te permite generar distintas capas. Pero la naturaleza, ¿cómo influye en ti? Porque es un lenguaje simbólico. Eso. Y no solamente es un lenguaje simbólico, sino que además hay otra poeta que no menciona, que se llama Marianne Toussaint, que tiene un poema maravilloso que se llama El paisaje era la casa. Uh-huh. Y así es, ¿no? El paisaje es tu casa. Y como cambias de paisaje, vas teniendo distintas casas. Y para mí, mirar... Aquí está José, dice que tengo muchos pájaros en la cabeza. Efectivamente, porque todo el tiempo me asombro, quiero ver, ¿no? Hay la metáfora de la visión, ¿no? Es
la metáfora de Occidente, el mirar y dejarse arrobar por lo mirado. Bien, tú has viajado muchísimo por todo el mundo y has hecho viajes repetitivos a Europa y a veces muy frecuentes. Pero de todos los viajes, ¿qué es lo que tú has encontrado de identificación con algo, con alguna cultura, con algo que te fascinó de algún lugar? Pues ese es un problema, porque parece que tengo no corazón, sino un condominio. Todos los lugares que he tenido el privilegio de conocer muy brevemente tienen siempre algo con lo que me llevo, ¿no? O sea, te podría mencionar lugares, pero empezaría a hacer como una lista de nombres, porque siempre hay algo, y a todos nos pasa, que se va contigo. Yo diría también la parte que también asombra es que nunca sabes cuál es, de todo lo que miras, lo que va a generar una impronta en ti. ¿Qué es lo que va a quedar aquí, no? Cuando fuimos a Petra, pues yo pensé que mi imaginario iba a quedar en Petra, ¿no? Porque pues es como imposible, no. Pero al día siguiente fuimos al desierto y los petroglifos, eso, y el sonido del viento en las piedras. Pero también te podría decir de Zihuatanejo, Guerrero, en México, ¿no? El sonido del mar, ¿no? En la playa de La Ropa. Cada lugar te atraviesa si tú quieres, y eso se queda contigo. Qué bien. Te iba yo a preguntar sobre África, porque has viajado a África. Pero no lo suficiente, la verdad. África lo conocí por José, fuimos a Sudáfrica y luego fuimos a Mozambique. Se te mete en la piel. Yo no sé cómo decir esto. África se te mete en la piel. La tierra colorada de África, la gente, la hermosura de la gente de África. Tienen un ritmo interno, ¿no? Ves a estos hombres y estas mujeres caminar y ya te das cuenta de cómo simplemente en eso hay una pertenencia y una unidad y un estar bien en la vida. Y respecto a los sentidos, así como recuerdas lo que ves, recuerdas el olor y el sonido. El sonido, el olor, el gusto, la sensorialidad en las manos. Muy bien. ¿El amor te ha inspirado a escribir poemas? Por supuesto. A ver, cuéntanos. Pues porque el amor, cuando llega, pues te lleva a una situación límite, extrema, ¿no? De conocimiento no solamente del otro, sino de ti. ¿Te hace descubrirte a ti misma? Por supuesto, cosas que jamás pensaste que ibas a ser capaz de hacer o de atravesar, ¿no? La fortaleza y el imaginario y la plenitud que te da es extraordinario. ¿Tú piensas que el amor te ha hecho madurar? Me ha hecho madurar y también me ha hecho desmadurar. Muy interesante. Perdón la invención. Porque a veces tienes como ideas muy compradas, muy definidas, muy predeterminadas por la educación. Y entonces cuando conoces en una relación de pareja, eso lo tienes que dejar atrás. Porque es una aventura. Es un salto. Como diría Jaspers, es un salto. Pero no solamente es la relación de pareja, ¿no? También es la relación que puedas tener con los padres, con la familia, con los amigos, porque te van llevando a situaciones que a veces no tienes como referentes, ¿no? Y porque hay otra cosa que es real. Solo lo que está muy cerca de tu corazón te puede traicionar. Y ahí entra toda mi parte, digamos, como filosófica, porque yo trabajé 8 semestres el problema del mal, de la violencia en relación al lenguaje. Y después de eso dije, ¿y dónde queda el perdón? Y ahí fue muy impresionante porque
el planteamiento que se trabajó luego en otro seminario fue que solamente el perdón se puede plantear ante lo que es imperdonable, ¿no? Ahora bien, en México tenemos una situación muy trágica con los desaparecidos y con los feminicidios. Es un tema que es difícil de tratar, pero me pregunto si a ti te ha conmovido de tal forma que te haya inspirado para escribir poesía, ya sea a manera de denuncia no pude o de escribir catarsis. poesía. Fíjate que poesía no pude escribir porque el horror, el miedo me atenaza. Lo que sí pude escribir fue un libro de ensayos de corte filosófico que se llama La espesura del silencio, donde hablo del problema de la violencia en específico. Porque una de las cosas que es terrible de la violencia es que es tan seductora que polariza el lenguaje, trastoca los valores del lenguaje. Entonces, en esa confusión, las personas pierden, digamos, el eje que podría darle un sentido a sus acciones. Matar se vuelve algo común. ¿Cómo que matar es algo común? ¿Por qué? Pues porque está violentado y está completamente trastocado. Y porque además te bombardea a través de los medios, ¿no? Yo no pude escribir poemas, no he podido escribir. Es algo que me rebasa completamente. No puedo entender que alguien mate a otra persona. Eso ya me desconfigura. Muy bien. ¿Tú crees que ciertas tendencias provienen de que ha cambiado la sociedad y de que existe la violencia? Por ejemplo, yo cuando escucho o cuando leo poesía, no sé cómo lo consideres tú, estridentista, o poesía que tiene que ver con, pues sí, con violencia y con cosas así, bastante impactantes desde el punto de vista negativo, ¿no? Que te llega a los sentimientos más profundos, pero desde un punto de vista del dolor. Yo creo que hay, como en lo que señalas, muchas aristas. Por un lado, hay esta búsqueda de destrucción de las formas, porque las formas de trato que tenemos son insuficientes en su contenido. Y cuando tú destruyes la forma, pero no proporcionas otra forma, entonces no sabes cómo relacionarte con los demás. Y la falta de pertenencia, que es fundamental para generar un sentido de comunidad, vuelve a las personas violentas, porque hay un desamparo natural. Yo creo que, por ejemplo, las vanguardias lo que están buscando es desarticular el lenguaje para que en la nueva articulación el lenguaje sea capaz de decir más, porque la gente está rebasada por la realidad. La exploración del lenguaje en relación al pensamiento pues fue un tema muy estudiado en el siglo XX por la necesidad de entender la violencia, una Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, bueno, y subsecuente. Las migraciones, por la guerra. Hay un libro de un pensador que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama René Girard, sobre la violencia y lo sagrado. Y esta propuesta de que la violencia está en la base de la sociedad. Pero tienes otra contrapropuesta, que es María Zambrano, diciendo que a través de la razón poética, que es una razón auroral, podremos tener la oportunidad de fracturar la historia sacrificial. O sea, es un tema muy fuerte que nos corresponde a todos pensarlo y darle una respuesta. ¿Tú crees que el poeta puede contribuir a ayudar, a calmar, a reencontrar los valores de la poesía en la sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que la poesía es una compañera, no solamente una compañera, sino una compañía. Y eso al final y al principio es una tabla de salvación. Pero ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que no leen?
porque están con el celular y además el lenguaje lo destruyen, porque cuando están escribiendo ya se olvidan de ortografía y de redacción y de todo eso. ¿Cómo se puede reeducar a una sociedad que se aleja del libro, porque también ahora hay lo digital, para que vuelva otra vez a la poesía? Yo tengo esta experiencia. Yo cada vez que digo que doy un curso de poesía, un taller de poesía, todo el mundo me mira como diciendo, pues ha de llegar la hormiga a escucharla, ¿no? Bueno, la experiencia que tengo y que fue muy hermosa en el circuito externo universitario, en 2 espacios de la UNAM, uno Casa del Lago y otro Casa Universitaria del Libro, es que yo impartía estos cursos de poesía y tenía muchísimos alumnos, no solamente por mi simpatía natural, ¿no? Sino porque de veras hay interés, hay avidez, hay gente que quiere, que está buscando, que quiere encontrar otras posibilidades de estar en la vida, de hacer la vida de otra manera, de encontrar algo que le signifique y que le dé sentido. Hay mucha resistencia porque tenemos muy mala prensa, ¿no? Pero una vez que logramos que se sienten y que entiendan lo maravilloso de este ente animal que es un poema y que es algo que se van a quedar y que va a estar con ellos y que a veces ciertos versos se quedan contigo para siempre y que van a darte un asidero cuando estás pasándola o muy bien o muy mal o en medio, ya es una puerta, ¿no? Yo he formado durante 10 años lectores de poesía y me he formado con ellos como lectora también de poesía, porque esto no se acaba nunca, ¿no? Siempre vas a aprender. Y cuando das tus cursos de poesía a los que por primera vez se acercan a la poesía, ¿con qué empiezas? Con el poema que me haya tocado ese día leer en casa. Esa es la realidad, ¿no? Todos los poemas son un lugar a visitar. Todos. Sí, pero también hay poemas que no tienen la misma calidad que otros. Bueno, aquí seguramente los que tú eliges son aquellos que ya están bien seleccionados, o incluso tu poesía o todos los que hemos mencionado, pero creo que también hay mucha basura en lo que se publica. Yo creo que aquí es parte de la transición que se está viviendo en la poesía en México, ¿no? Y esta idea de cruzar muchos géneros, pero también muchas cosas técnicas, de videos, de happenings, de actuación, ¿no? O sea, como esta multiplicidad de géneros todo en uno. Y cuando logras, digamos, que decir, no vamos a empezar ahí, vamos a empezar, como decía Raúl Renán, otro poeta maravilloso, con una oración simple: Juan corta las flores. ¿Por qué? Porque a veces queremos ir allá, pero tienes que empezar aquí. Porque una oración simple, que es extraordinaria, una oración simple, te da todo con lo que vas a desarrollar el lenguaje. Un sujeto, un verbo y un complemento. Ahí empieza el proceso. Ahí empieza todo. ¿Pero qué instrumentos les das para desarrollarlo? Yo llego con el poema, se los reparto y lo empezamos a leer. Y hago que lo lean conmigo, y luego hago que lo lean solos, y luego vamos analizando cada verso, y voy contándoles por qué es tan extraordinario cada verso, ¿no? Y acaban enamorándose, porque es imposible no enamorarse de la poesía. Pues sí, y también es imposible no enamorarse de la poesía de Mariana Bernardes. Y por eso, como creo que faltan muy poquitos minutos, no sé, yo lo que quisiera es invitar a Mariana a que nos lea algo de su poesía. Gracias. Y si lo permiten, alguno de sus poemas que nos va a leer ahora. Me gustaría invitar a Ifigenia, claro que sí, para que lea la traducción al griego. Entonces, yo por mi parte ya terminé de hacer la entrevista. Agradezco muchísimo la oportunidad de entrevistar a Mariana, porque la conozco, porque conozco su profundidad, su valor, su talento, su generosidad.
y lo bello de su poesía. Soy y me declaro una profunda admiradora de Mariana Bernardes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. También, si nos da tiempo, podríamos invitar a nuestro actor, Claro, Arturo Beristain, a que lea en español uno de los poemas de Mariana, si te parece bien. Arturo, para que hagas bien tu tarea. ¿Quieres leer primero tú? Lo que quieras. Va a empezar a leer en griego. Το κεφάλι του πατέρα είναι γεμάτο αστέρια. Το κεφάλι του πατέρα είναι γεμάτο αστέρια. Λίγα ενιγματικά λέει για τη μαντική του όραση, όμως μετρά το σφιγμό της μέρας με βάση τις ιδιοτροπίες του φωτός, χαράσσοντας το περίγραμμα της ομίχλης. Πίνει αργά γουλιά-γουλιά το ελιξίριο της λύθης, λες και θα βρει επιτέλους στο νερό της βάπτισής του το κλειδί για να φανερώσει το μυστήριο. Λες και έχει καμιά σημασία η όποια βεβαιότητα, όταν τα χείλη του αθετούν την υπόσχεση να είναι. Και μες στη σιωπή πια, μακρινή πρέπει να του φαίνεται αυτή η άλλη όχθη, απ' την οποία τον κοιτώνα απομακρύνεται ολόλαμπρος. Padre tiene la cabeza llena de estrellas. Poco dice en enigmas de su visión oracular, pero mide el pálpito del día al seguir los caprichos de la luz, trazando el contorno de la niebla. Despacio, bebe a sorbos el elixir del olvido, como si en sus aguas bautismales encontrara al fin la clave para desvelar el misterio, como sin portar certeza alguna cuando sus labios faltan a la promesa de ser. Y ya siendo silencio, lejana debe parecerle esta otra orilla, desde la cual lo miro alejarse en resplandor. Πάβει η βροχή και η ατμόσφαιρα φεγγίζει. Απαγγέλω το στίχο του Εσπρονθέδα. Ασία από τη μια, από την άλλη Ευρώπη, και η Ισταμπούλ πηγάζει και ρέει ποταμός μέσα από την ομίχλη του Βοσπόρου. Θυμάσαι τις απογοητευμένες του Πιέρ Λωτή? Μες στο βιβλίο υπάρχουν κάποιες κάρτ ποστάλ. Το μπλε τζαμί, η Αγιά Σοφιά, το τόπ καπί και το βυθισμένο ανάκτορο με το δάσος των Κιώνων και η κεφαλή της Μέδουσας να προστατεύει τη μοίρα του. Διάβαζες ορισμένα αποσπάσματα δυνατά μπροστά στη θάλασσα του Μασατλάν. Ποιος να μάντευε το μεγαλείο του ανεπανάληπτου και την εκ νέου ανακάλυψη το μεσημέρι εκείνου του Ιουλίου, σαν μάθαμε πως ο χρόνος είναι μονάχα μια επιθυμία, με σένα να προχωράς εκτυφλωτικός ανάμεσα στους πάγκους του μεγάλου παζαριού και ένα σμάρι σκουλαρίκια να αποσπούν ένα σου κλείσιμο του ματιού, καθώς το θάμπομα από τις αναλαμπές τους σε προκαλεί να κατακτήσεις ένα σώμα, λες και πίνεις το πυρωμένο φως. Και από το χνάρι αυτό η καμένη γραφή, το βιβλίο της φωτιάς, κι η τέφρα της Πεντηκοστής, ως περφερωμένης πνοής βιαίας, εξού ο συρριγμός και η ζωή. Pasa la lluvia y el aire transparenta. Recito el verso de Espronceda. Hacia un lado, al otro Europa. Y Estambul brota en fuente y caudal desde la bruma del Bósforo. ¿Recuerdas las encantadas de Pierre Loti?
Dentro del libro hay algunas postales. La Mezquita Azul, Santa Sofía, el Topkapi y el palacio hundido con su bosque de columnas y la cabeza de Medusa amparando su fatalidad. Leía ciertos fragmentos en voz alta frente al mar de Mazatlán. ¿Quién hubiera adivinado la gloria de lo irrepetible? Y el hallazgo reiterado en esta tarde de julio de saber que el tiempo solo ha sido un deseo, mientras tú paseas deslumbrante por los puestos del Gran Bazar y unos arcillos en enjambre te arrancan un enguiño y la confusión de sus destellos te incita a poseer un cuerpo como beber la lumbre. Y de ese rastro, la letra quemada, el libro de fuego y la ceniza de Pentecostés en ráfaga de viento impetuoso. Así el silbo y la vida. Arturo. ¿Se necesitará, no creo? Para la cámara, sí. Para la cámara. Azul mar. En la lontananza el azul. Tardé muchos años en llegar, porque llegar siempre ha sido un camino largo para mí. Arreciada por la vida, tardé en poder, simplemente en poder subir la cuesta para atrapar el mar, como si toda su gramática y su no saber cupieran en mis manos. Y la voz que proviene de esa cisura, de ese arcano, tampoco es salvo en su claridad. Solo aquí, lejos, no importa el haber repudiado lo entrañable, ni lo yermo que enaltece el fracaso, porque lo inmenso requiere la soledad que se es, el vacío socavándose, el desamarrarse para ser arrasado por la brasa del verso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Μπλε θάλασσα. Πέρα μακριά το μπλε. Μου πήρε πολλά χρόνια να φτάσω, γιατί όποτε θέλησα να φτάσω, μου ήταν πάντοτε μακρύς ο δρόμος. Ανταριασμένη από τη ζωή, άργησα να μπορέσω, απλώς να το μπορέσω, να ανέβω την πλαγιά, να εχμαλωτήσω τη θάλασσα, λες κι όλη η γραμματική της και η μη γνώση της θα χώραγαν στα χέρια μου. Κι η φωνή που βγαίνει από τούτη τη σχισμή, αυτού του απόκριφου, ούτε κι αυτή είναι λευκή μες στη διάβγειά της. Μονάχα εδώ, μακριά, ποσός μετρά κι αν απαρνήθηκες ό,τι λατρεμένο, ή την ερημιά που εκθιάζει την αποτυχία, γιατί το απέραντο απαιτεί τη μοναξιά ως έχει, το κενό που υποσκάπτει τον εαυτό του, το λύσιμο των κάβων, ώσπου να γίνεις έρμεο στην πύρα του στίχου. Έχει η ζωή χτυπήματα τόσο ισχυρά, δεν ξέρω. Sin haber estrenado Silva. Antes, muy antes de la risa inaugural y del resplandor, supe de la primicia del silencio y del vino de sus días. ¿Y quién, sobre la periferia de esta isla, sobre sus acantilados y rocas, quién habría de negarse a ser arrobado por su altozano de luz y su ciervo apenas entrevisto? A veces perro, a veces tajo, pero siempre río inmemorial.
Δίχως να έχει υποθεί η πρώτη συλλαβή, πριν, πολύ πριν από το εναρκτήριο γέλιο και τη λάμψη, έμαθα για το προημάδι της σιωπής και το κρασί των ημερών της. Και ποιος, στο περίγραμμα όλου ετούτου του νησιού και στους γκρεμούς επάνω και στα βράχια, ποιος θα έπρεπε να αρνηθεί να μαγευτεί από το λόφωτό του ύψωμα και το σχεδόν ακριβοθόρητό του ελάφι, άλλοτε σκύλος, άλλοτε χαραγματιά, πάντοτε όμως πανάρχαιο ποτάμι. Sí, yo creo que ya, perdón. Tú mandas. Lo que pasa es que... Por supuesto, quisiera mejor intervenir, por supuesto. Bueno, simplemente yo quería nuevamente dar las gracias por su atención, por su asistencia al Instituto Cervantes, al Festival Lea. Y bueno, como hay un programa tan amplio y tenemos el tiempo restringido, por eso es por lo que creo que cumplimos con el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.